casas. Las mujeres tocaban el día y participaban y los hombres estaban ahí. Y para ellos fue normal que las mujeres siguieran haciendo masonería. Por eso es que la masonería femenina en el mundo, la gran mayoría es la que ha seguido la línea de los franceses. Ahora, los ingleses también tienen masonería femenina desde hace más de 100 años, pero los franceses le llevaron la masonería a las mujeres allá. Bueno, ya estamos no iba a decir de regreso, ya comenzamos el programa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí en Café Esotérico. Soy Pamela Ruiz, y para las personas un poco que nos han estado viendo por televisión, sí, se han dado cuenta que estoy acompañada de una dama, una gran amiga acá de la casa. Estoy hablando de la María Delgado. Ella es gran maestra de la Gran Logia Masónica Femenina del Perú, y es por eso un poco que estaba fascinada escuchándola, por eso que un poco que me perdí en el espacio. Elena querida, muchísimas gracias nuevamente por estar aquí en la radio. Gracias a ti, Pamelita, por la invitación tan gentil, tan fraterna como de costumbre. Como bien dices, ya yo me siento en casa cada vez que tengo la satisfacción de una de estas invitaciones como ustedes, que me permite contactar con quienes siguen las ondas de Radio TV Holística en todo el planeta. Así es, y ahora podemos decir que del Perú al mundo. Del Perú al mundo. Mira, Elena, yo me quedé un poco, estaba fascinada cuando me estabas comentando, porque antes de empezar, lo primero que le pregunté a Elena es: qué bien que ahora la masonería haya abierto las puertas a las mujeres. Y más bien tú me respondiste que desde siempre. Claro, esto es, digamos, en Perú recién se está dando esta apertura que ha permitido que las mujeres decidamos en algún momento, hace pocos años atrás, ya es tiempo de que salgamos de la penumbra del secreto y la discreción y nos demos a conocer, porque es un derecho que nos asuste, porque nos asiste y estamos suficientemente maduras ya como para hacerlo. Pero esta, que es una realidad en Perú, no quiere decir que la mujer en el mundo entero recién empiece en masonería. La masonería, el origen de la masonería se pierde en la noche de los tiempos, ¿no? Las evidencias y las historias nos cuentan que inclusive el templo del rey Salomón fue construido por los masones, que en aquellos tiempos eran operativos. No te olvides que el masón era el constructor. Si nosotros nos situamos en una línea del tiempo, ¿no?, y nos trasladamos imaginariamente a aquel entonces, recuerda que no existían universidades, no existían institutos técnicos. Cómo se crearon todas las ciencias que han permitido el desarrollo de las ciudades como hoy las conocemos, a través de los grupos, de los constructores, que en el ejercicio del día a día y en el prueba y error seguramente fueron creando todos los criterios que permitieron el desarrollo de las ciencias, ¿no? Y en el caso de la construcción, esto implica todas las ramas de las ingenierías, digamos así. Estos grupos de constructores, por una serie de cosas que sería materia de un solo programa hablar de ello porque es fascinante, se vieron con la necesidad no solo de desarrollar las artes de la construcción. Ellos se reunían en lo que se llamaban las logias, ¿no?, las logias de los masones operativos, los que estaban en el arte de la construcción, sino que se dieron cuenta que era indispensable aunar a ese desarrollo del conocimiento científico el cultivar la parte interna, espiritual, ¿no?, ética, moral, las artes sociales de los integrantes de el gremio de constructores, porque es más o menos, digamos, una logia de constructores de aquel entonces sería como decir hoy una corporación, una empresa de constructora, ¿sí? Entonces los que dirigían las logias de los constructores, para ser bien aceptados en un mundo social que gracias a cuyo el éxito de su trabajo ellos iban ascendiendo, necesitaban que todos sus trabajadores tuvieran pues las adecuadas normas de conducta social y ética, de manera que pudieran seguir creciendo también. Entonces, en aquellos tiempos, cuando recién se empezaba la masonería, las mujeres también participaban de este trabajo. Entonces, cuando recién se armaban las logias de los masones operativos, no eran solo de varones.
estaban las mujeres. Probablemente las primeras hayan sido las viudas y las huérfanas de los trabajadores, ¿no? Porque una mujer cuyo marido es el carpintero, no sé, y enviuda y tiene que mantener 7 hijos, en el gremio de constructores le hacían un espacio para que ella trabaje también. Igual a las hijas que tenían edad de trabajar, ¿no? Eso significa que ya había un respeto a la mujer. Siempre hubo un respeto a la mujer. Y vamos a decir, las mujeres siempre nos hemos hecho respetar y nos hemos necesitado ganarnos un espacio en el mundo laboral. Ahora, ciertamente había algunas clases sociales donde por condiciones del estilo de vida que se llevaba, las mujeres no necesitaban trabajar porque tenían la responsabilidad de administrar las haciendas, de cautelar la crianza de los hijos y esperar al marido que regrese a la casa. Pero eso no es el 100% de la población, ¿no? La gran mayoría de nosotras hemos sido siempre guerreras, trabajando como hoy día la profesional, la ejecutiva, la empresaria, la microempresaria, estamos al pie del cañón. Y encima ¿no? mamá y amiga. Y mamá, amiga, compañera, compinche y amante, ¿no? Todos los papeles que desempeña la mujer. Con el transcurrir del tiempo, cuando la masonería empieza a volverse meramente especulativa, porque ya no está constituida únicamente por constructores, ¿no? Empieza a ampliarse, a ingresar a otras esferas sociales, a otros grupos, y ¿A qué te refieres cuando dices especulativa? La masonería, donde no se trata únicamente de aprender a construir físicamente un mueble, una casa, un edificio. Entonces empieza la especulación, el análisis filosófico, ¿no? Vamos a especular cómo son las cosas, cuál es la raíz de estas verdades, ¿no? Hacia dónde profundizamos en el conocimiento esotérico, místico, científico, filosófico. Estamos en el mundo de la especulación y ya no en el mundo operativo del trabajo físico. Entonces ahí hemos empezado a construir los templos internos, ¿no? Donde empezamos a pulir, como decimos en masonería, a pulirnos y hacer de esa piedra en bruto que es cada ser humano, las joyas que somos y que podemos seguir mejorándonos cada día en la medida que profundizamos nuestro conocimiento, nuestra comprensión de las leyes universales, de las leyes básicas, ¿no? Herméticas fundamentales, y nuestra comprensión de nuestras debilidades y fortalezas humanas también, para seguirlas mejorando, ¿no? En ese momento las mujeres han seguido siendo parte de estos grupos, porque es indiscutible que no dijeron ahora que solamente vamos a pensar, la mujer queda aparte. Para empezar, la mujer tenía una gran ventaja sobre el hermano varón siempre, y ha sido esa intuición femenina, ese sexto sentido que nos ha hecho ser normalmente las mejores estrategas, ¿no? Las que éramos capaces de ver más allá de lo evidente, ¿no? Para dar la pauta o poner la serenidad cuando hace falta, o llamar a la templanza cuando es necesario, ¿no? Entonces, de hecho, la mujer no era marginada en ese proceso de tránsito. Lo que sucedió es que cuando en 1717 un grupo de masones ingleses deciden que ha llegado un momento interesante para crear una entidad superior a las logias, que hasta entonces estaban diseminadas, ¿no es cierto?, que pudiesen mantener la norma, que las regule, que las ordene, y crean la Gran Logia Unida de Inglaterra, por razones de usos y costumbres de aquel entonces, deciden, unos años después, en 1724, que la mujer no debía ser parte de la masonería. Y se entiende en el mundo inglés, porque en aquel momento la mujer del mundo social en que estaban desenvolviéndose estas logias era la señora de la casa, que había dejado de tener sus libertades, que de alguna manera, casi sin darse cuenta, había renunciado a sus derechos, a su libre albedrío. Entonces, se había convertido en parte del patrimonio del padre, del patriarca de la casa. Entonces, en aquel momento la mujer de ese entorno social ya no elegía ni con quién se casaba. El padre le decía, hijita, te me acomodas bien bonita porque te vas a casar con fulano. Y ahí tenía que ir la mujer. Entonces,
ella dejaba de ser propiedad del padre para pasar a ser propiedad del marido. El marido elegía cómo se llamaban los hijos, qué hacían los hijos, cuándo la señora salía o no salía. Es natural que en esa condición social ellos dijeran, la mujer no puede ser masón porque ella para tomar una decisión le tiene que pedir permiso o al padre o al esposo, ¿no? Para hacer un egreso de dinero, así fuera el dinero heredado por ella, le tenía que preguntar al esposo, que era quien administraba su heredad. Entonces queda natural que para el concepto de los ingleses la mujer no tuviese las condiciones de libertades que hacían factible que fuese parte de la masonería. Pero eso sucedió solo en Inglaterra. Porque en Francia, a diferencia de Inglaterra, acuérdate que en ese tiempo las mujeres andaban con el botón cerrado hasta acá arriba del escote, ¿no? Bien fajadas, que no se notaran las formas, ¿no? Con esos cuellos gigantescos para que nada hiciera notar un rasgo de feminidad que pudiera provocar significase una tentación para el hijo del vecino, ¿no? O el vecino mismo. Pero en Francia las cosas eran distintas. La mujer era partícipe activa y entusiasta de las tertulias de política, de arte, de cultura. Las reuniones de los políticos eran en las casas y las mujeres tocaban el piano y participaban, hacían, ponían el contacto. Y cuando llega el concepto de la masonería especulativa, fue tomado de muy buen grado por los franceses, hombres y mujeres. Entonces ellas eran parte del mundo masónico de manera natural. Una vez que los ingleses crean su gran logia, los franceses dijeron, hagamos nosotros también nuestra propia gran logia. No tenemos que ser súbditos de los ingleses, además que ellos asumían que ellos tenían masonería antes que los ingleses, ¿no? Y para ellos entonces siempre fue natural que siguieran existiendo logias de mujeres e inclusive logias donde trabajaban hombres y mujeres en conjunto. ¿Pero siempre tenían los mismos principios o eran siempre totalmente dos escuelas? La esencia es la misma. Vamos a decir, Pamelita, cuando hablamos de ética, hablamos lo mismo nosotros, los japoneses, los quechuas y los tailandeses, pero cada uno lo dice en su propia lengua, ¿cierto? Entonces, los principios básicos de la masonería son los mismos a nivel universal. Pero existen diferentes lenguajes para expresarlo, que son los ritos, ¿no? Partiendo de una base universal, hay leves matices de diferencia entre un rito y otro, pero cuando tú los lees todos, te das cuenta que estamos haciendo exactamente lo mismo. Salvo que necesitas saber un poquito de japonés, un poquito de tailandés para entender las diferencias de matiz, pero que son absolutamente superficiales. ¿Y en qué momento la escuela, vamos a decir la escuela francesa o la línea francesa, llega a Sudamérica? Casi en ese mismo tiempo en que se crean, porque era el momento donde empezaban a florecer los movimientos libertarios, ¿no es cierto?, en América entera. Y los franceses, que para entonces eran una colonia norteamericana muy fuerte y muy poderosa, inmediatamente se expandieron hacia los territorios norteamericanos, ¿no? Y también en la América Latina. Por eso es que la gran mayoría de logias femeninas que existen en el mundo siguen el rito, las formas creadas por los franceses. Pero eso fue muy corto tiempo, porque los franceses rápidamente tomaron contacto con damas inglesas, las instruyeron, las iniciaron, las formaron, y así la masonería femenina en Inglaterra floreció desde hace más de 100 años, ¿no? Gracias a este empuje de los franceses. Pero con el espíritu inglés natural, que es propio de su raza y que hay que comprenderlo para poder hacer un análisis histórico, en muy poco tiempo las inglesas decidieron, ya sabemos lo suficiente, ahora nos desligamos también de las francesas y hacemos nuestra gran logia femenina inglesa. Mira, ellas en el 2008 festejaron su primer centenario con casi 30.000 mujeres masonas en Inglaterra. ¿Y qué momento llega a Perú? En Perú ha empezado, vamos a ver,
en los albores del siglo XX, en finales del siglo XIX, hemos encontrado registros históricos que dan fe de que habían destacadas damas peruanas que eran masonas. Y es a ellas a las que nosotras, tú y yo, les debemos estas libertades y derechos de los cuales disfrutamos hoy día. Por ejemplo, Flora Tristán. Por ejemplo, Clorinda Mato de Torno. Por ejemplo, María Jesús Alvarado. Por ejemplo, soy la Aurora Cáceres. La lista es enorme. Mujeres que lucharon en su momento por la conquista de los derechos de la mujer peruana, a ser educadas, a elegir, a ser elegidas, a decidir sobre nuestra heredad. No fue fácil. Fueron tildadas de locas, de herejes, perseguidas desde la Inquisición hasta los gobiernos y hasta los políticos de las distintas tiendas, que veían con gran preocupación ese afán de la mujer de salir del hogar para tomar parte activa en una sociedad donde era más cómodo moverse sin el ojo avisor de la mujer. Pero lucharon tenaces, incansables, decididas, entregadas, absolutamente convencidas de la esencia de nuestra formación masónica, donde dice todos somos iguales, todos somos hermanos, ¿no es cierto? Y como tal, tenemos los mismos derechos. Y eso se marcó más inclusive en la conquista de los derechos sociales, porque las primeras que hablaron en contra de la diferencia de clases, en contra de la marginación y el maltrato a las clases obreras, fueron las mujeres. Pero es natural. Nosotras, con nuestro corazón de madres, nuestra visión de mujer, ¿no es cierto?, no entendemos con facilidad esas diferencias. Y más aún cuando has tenido la formación masónica, ¿no? O sea, realmente es una reivindicación. Es que a lo mejor está mal, porque tenemos tal vez el chip de que nosotros las mujeres estamos como luchando siempre por ser reivindicadas, pero no es así. Nosotros tenemos todo el derecho de ser personas, como tú dices, igualitarias a todo nivel. Así es. Así es. Lo que sí que tenemos que cambiar es el que en algún momento nos lo impusieron de hacernos creer que el varón es el que sabe más, el varón es el que puede más y el que consecuentemente siempre tiene la razón, ¿no? Y entonces cuando hemos declinado nuestras libertades para decir sí papá o sí señora al esposo, hemos ido perdiendo consciente o inconscientemente nuestras libertades. Lo que tenemos que hacer es no reivindicarnos ante... lo que tenemos que hacer es recuperar nuestra seguridad nosotras mismas, recuperar nuestro espacio, el respeto, en armonía, pero demostrando lo que somos y lo que valemos, sí, y lo que somos capaces de hacer. Pero es que si quisiéramos perder la feminidad sí me preocuparía, porque es una fortaleza y una de nuestras ventajas comparativas, si queremos decir así, ¿no? Porque es la feminidad lo que nos permite ser, por ejemplo, más tolerantes, más comprensivas, más solidarias, con mayor facilidad, ¿no? Y es lo que está haciendo falta en nuestra sociedad universal. Si las mujeres retomamos en el nivel que debemos retomar el papel que nos corresponde, habrían menos guerras, habrían menos enfrentamientos, habrían menos discrepancias irreconciliables. Entonces, ¿cuál es el papel de la mujer? Tú me dices, volver a tener la fuerza de como mujer. ¿Cuál es el papel de la mujer? Vamos a ver. Las mujeres tenemos, así como los hombres tienen una ventaja comparativa con nosotros por su fuerza física y ese espíritu guerrero que traen, ¿no? Genéticamente, ¿no? Es conquistador, que es capaz de enfrentarse a los peligros más grandes.
las mujeres traemos ese sexto sentido, esa intuición que nos hace ver lo que todavía no está ante los ojos de los demás. ¿Quiénes han sido desde siempre los grandes oráculos, las más destacadas sacerdotisas? Las mujeres. Y en gran medida por esa capacidad de conectarnos al nivel más íntimo con la divinidad y ver lo que, como dije antes, ¿no? Más allá de lo evidente, ¿no? Y es por eso que antiguamente se decía, detrás de cada hombre importante hay una mujer inteligente, porque él sabía escuchar a la esposa que le decía: esposo, aun cuando yo no puedo ir a la guerra, date cuenta que este coronel no me parece, que esta estrategia no me va, que acá tienes este peligro. Pero si teníamos esa capacidad para contarles a ellos, ¿por qué no poner el pecho a las balas y salir al frente de batalla al lado de ellos? Para hacer una fuerza de conjunto. ¿Por qué no salir al frente de batalla, al lado, detrás o delante de nuestros hijos, para luchar en igualdad de condiciones en el mundo laboral, en el mundo empresarial, en el mundo político? Lo que está haciendo falta es que las mujeres, sin perder nuestra feminidad, porque es nuestra fuerza, retomemos la seguridad de que ante una mujer decidida no hay barrera infranqueable. Pero la apertura en los últimos años cada vez ha ido creciendo. Hay más mujeres que de una u otra manera estamos saliendo a hacer empresa, a hacer profesión, a tener una profesión, a dar la cara, ¿no? O sea, a salir adelante. Pero somos tan pocas todavía en el universo femenino de nuestro país, por ejemplo, donde ciertamente es gracias a la lucha tenaz e indoblegable de la mujer que el país no se ha hundido en crisis y marasmos económicos con los diferentes avatares políticos que hemos vivido, ¿no? Pero de una u otra manera todavía hay un grueso contingente de mujeres que frena el paso ante la presencia del hombre, que está más dispuesta a bajar la cabeza, a decir: sí señor, a entender, él sabe más que yo, ¿no? La mujer lucha porque tiene ese espíritu, pero de alguna manera está más dispuesta a aceptar que un varón le dé la pauta final. O sea, ese dicho que dice que las mujeres son los que realmente terminan haciendo el mundo machista, ¿es cierto? Absolutamente, pero absolutamente. No te olvides que nosotras criamos a esos hijos que después estamos como maridos. Yo recuerdo la clásica, ¿no? O sea, de niños, las niñas a jugar al té, para servir el té a los niños que van a venir después de jugar el fútbol, jugar a la guerrita. Así es. Desde ahí ya nos han ido condicionando. Y en las casas, las hijitas mujeres vayan a tenderle la cama a los hermanitos varones, ¿no? O sea, del juego infantil se trasladaba a la adolescencia y así no necesitas decirle más a una mujer para que asuma el concepto de que ella debe servir al varón. Y aquí no se trata de que uno sirva al otro, se trata de apoyarnos mutuamente, de complementarnos y ayudarnos. Tú necesitas que yo te ayude en esto, que es una fortaleza y se me hace más fácil, fantástico, pero tú me ayudas en esto donde tú tienes esta facilidad y esta ventaja. Pero coincidiendo los dos y conscientes de que somos pares, en fortalezas y en capacidades. Y a esto lo unimos, lo que tú comentabas en antes, ese crecimiento interno. Es la única manera de que la mujer conquiste en toda su plenitud esta libertad. Reconecte con su esencia, cuando ella entienda y sepa que no es menos que nadie. O sea, muchas veces como mujeres perdemos la autoestima, la seguridad en cada una, y eso es lo que permitimos de que no nos respeten. Pero si tú te das cuenta, ¿por qué continúa la violencia contra la mujer tan fuerte? Por ejemplo, porque nosotras lo permitimos. El día que el enamorado, el padre, el novio o el esposo nos habla feo y bajamos la cabeza, ¿no? El día que el enamorado, el padre, el hermano o el esposo
le da un puñete y le deja el ojo morado, pero mañana viene y le dice, y de repente ni siquiera necesita, pero con una sonrisa y le habla como si nada pasó, y ella elige seguir. Está doblegándose ante esa fuerza masculina, diciendo, sí, pues, es que él es que yo lo molesté, es que yo lo violenté. ¿Es ante la fuerza masculina o es ante la necesidad de tener a una persona, a un hombre al costado? Porque muchas veces tienen miedo de no poder salir como mujeres. Eso estamos hablando entonces de la falta de autoestima, de la falta de seguridad en sí misma, ¿no? Porque una mujer totalmente segura de sí misma sabe que esta no es la calidad de vida que yo merezco y que estoy dispuesta a aceptar. Y yo no necesito de él para ganarme el sustento porque puedo, porque sé que puedo y voy adelante, ¿no? Ahora, hay 500 años, yo siempre digo, ¿no? Hay como 500 años de diferencia entre la cultura occidental, llamémoslo, entre Europa y Sudamérica. Vamos a presentarnos a Sudamérica. Y eso hace tal vez que también haya una diferencia en la manera de pensar de la mujer. Pero después vamos a hablar de este tema después de esta pequeña pausa. ¿Sí? ¿Estamos? Gracias. Que vayan. Bueno, ya estamos de regreso aquí a Café Esotérico. Soy Pamela Ruiz y estoy acompañada de la gran maestra de la Gran Logia Masónica Femenina del Perú, Elena María Delgado. ¿Ustedes sabían que también existe la Logia Masónica Femenina? Pues en eso es lo que nosotros estamos tocando hoy día con Elena. Como les comentaba ella, la gran maestra, me estaba comentando en la pausa de que ya tenías 3 años como gran maestra. Estamos caminando el tercer año, ¿no? Porque la Gran Logia Femenina del Perú nació el 8 de octubre del 2010, con logias que tenían casi 10 años, la Logia de Arequipa, casi 7 años la Logia de Chiclayo y casi 4 o 5 años una y 3 años la otra, 2 logias de Lima, ¿no? Nacimos así. Ahora somos más, tenemos logias en Cajamarca, tenemos logias en Trujillo, estamos formando logias en Piura, en Huancayo, en Tacna, en Cusco, porque el entusiasmo de la mujer peruana por incorporarse a este fascinante mundo espiritual que termina de equilibrar nuestra vida, ¿no? Que viene a ser el complemento perfecto a nuestro trabajo de ascenso, de crecimiento y mejoramiento como mujeres, es la masonería una de las opciones más atractivas para la mujer, ¿no? Entonces hay gran entusiasmo de damas espectaculares en todo el país y vamos trabajando y creciendo con ellas paulatinamente, ¿no? En la medida que estén suficientemente maduras y formadas, nacen las nuevas logias. Acabas de decir incorporar. ¿Cómo podemos incorporarnos a la Gran Logia Femenina? Mira, la tradición nos cuenta que lo normal en el mundo masculino, en la masonería peruana y en el resto del mundo no es diferente, es que si algún maestro masón, ¿no? Hombre o mujer, encuentra, por ejemplo, en ti un ser humano que nosotros llamamos un buen proyecto masónico. Esto es una persona con valores, una persona con lógica para razonar, con deseos de aprender, crecerse y superar, con compromiso social y con independencia económica, ciertamente. Decimos, mira, puede ser un buen masón, vamos a invitarlo. Pero lo normal es que los maestros masones salen como el cantero va a buscar las mejores piedras para hacer una obra de arte, ¿no? Sale y entre sus allegados y conocidos identifica quién podría ser un buen candidato. En nuestro momento y en nuestra realidad, nosotras todavía somos muy pocas para esperar que las maestras solamente traigan solamente de su círculo de conocidos y allegados. Estamos abiertas. Hoy día el mundo se ha achicado tanto,
la tecnología nos ha puesto un contacto tan directo y tenemos entrañables amigos a través del Facebook, ¿no? O a través de las redes sociales, con los cuales compartimos gustos, intereses, aficiones, a veces nos hacemos confidencias y nunca nos habíamos sentado frente a frente a tomar un café. Entonces es mucho más fácil hoy día contactar con personas que estarían interesadas. La manera como nosotras venimos operando es cuando hay alguna dama de cualquier edad, ¿no? Que se interesa, siempre y cuando sea mayor de edad ciertamente, ¿no? Que se interesa en conocer más y candidatear, aceptamos establecer inmediatamente un contacto. O sea, aplicamos, podemos aplicar. El primer paso es así. Lo primero que hacemos es pedirle que nos envíen su hoja de vida. Es un currículum, que nos cuente un poquito dónde vive, qué tipo de vida tiene, si es casada, soltera, divorciada, viuda, si tiene hijos, no sé qué grado de estudios y experiencia laboral pudiera tener, básicamente para hacernos una idea general de las áreas de interés de la persona y su nivel de formación, de profundización. Una vez que tenemos esto, hacemos una preselección, digamos, ¿no? Un cálculo y nos invitamos para tener una conversación personal, ¿no? Y hacemos reuniones con 2 o 3 maestras que conversan con ella para saber ya cara a cara cuáles son las razones, cuáles son las motivaciones que llevan a esa dama tan interesante a ver con expectativa la posibilidad de ser una más de nosotras. Esto nos permite también aclararle dudas, ¿no? Darle información puntual que puede y que de hecho necesita porque quiere saber más de la masonería femenina, de cómo funciona la masonería en Perú y etcétera. Entonces, mutuamente nos conocemos mejor. Si al final de esta conversación nos sentimos antes de despedirnos mutuamente encantadas, ella convencida de que lo que nosotras somos encaja en lo que ella ha imaginado y nosotras que sus expectativas, ¿no? Y su perfil encaja en lo que nosotras esperamos de otra hermana nuestra, entonces manifestándonos ella su interés, la reiteración de su intención, entonces recién allí le entregamos una solicitud de admisión, que es el documento formal para iniciar la candidatura. Este documento se deriva a una comisión evaluadora, una comisión de admisión, que va a empezar a buscar alrededor de esta candidata ya todas las referencias necesarias, ¿no? Entre sus compañeras de estudio, sus compañeras de trabajo, posiblemente su vecindario, quien nos cuenta un poco más de ella, ¿no? Al tener concluido satisfactoriamente este proceso, normalmente es satisfactorio, aunque han habido ocasiones donde no ha sido así, normalmente es satisfactorio, entonces ya le podemos comunicar a la dama interesada que ha sido aceptada su postulación para que nos pongamos de acuerdo acerca de la ceremonia inolvidable y maravillosa, trascendente en su vida, de iniciación masónica. O sea, realmente hay un seguimiento de la persona. O sea, Claro. Claro, porque la masonería es una fraternidad universal, un espacio seguro en el que tú sabes que puedes entrar a corazón abierto, donde vas a poder ser tú sin caretas, sin escudos, donde tú vas a poder desnudar tu alma, porque lo que tú compartas con tus hermanas y hermanos va a ser allí tratado con la mayor comprensión, con la mayor tolerancia, con el mayor amoroso compromiso de entenderte, de apoyarte, de guiarte. O sea, realmente son hermanos. Es una hermandad universal. Cuando tú ya eres un masón, una masona con espacio, no necesitas siquiera hablar el mismo idioma para sentirte segura y protegida cuando estás frente a otro masón, así no sea en Japón, me ha sucedido en Tailandia, en México, donde quiera que estés. Pero ¿cómo podemos garantizar a esa fraternidad universal que debemos todos aplaudir el ingreso de un nuevo eslabón a nuestra cadena de fraternidad? Solo si hemos buscado que efectivamente estamos entre personas éticas, correctas, ¿no? De buenas costumbres, ¿no? Ahora,
Pero aparte, ustedes también hacen algunas actividades sociales. Mira, para empezar, el compromiso de abrazar la orden masónica como el pilar de tu vida espiritual es un compromiso para el resto de tu vida. Tú vas a ingresar para asistir a todas las tenidas, a todas las reuniones, ¿no?, que tiene tu logia, donde vas a empezar a estudiar, ¿no?, acerca de la historia de la masonería, acerca de estas leyes herméticas universales, acerca de aspectos de filosofía, de ética, de moral. Entras a el mejorar tus niveles de ética y a perfeccionar y cultivar tus valores morales, a la par que enriqueces tu bagaje cultural con el compartir con hermanas de todas las disciplinas profesionales y técnicas, ¿no? Y esto va a ir creciendo, profundizando en conocimiento a medida que vas avanzando en el tiempo y vas subiendo en los grados, ¿no es cierto? Pero mejores seres humanos, con mayores estándares de comprensión, por ejemplo, de las realidades humanas y sociales, generan grupos humanos con mayor compromiso social inevitablemente. No es el por qué entramos a la masonería, pero es consecuencia natural de lo que hacemos. Por eso es que es una tradición universal que las logias masónicas siempre están ligadas muy cercanamente a actividades de compromiso social, que no es lo mismo que caridad, ¿no?, que también se hace, pero actividades de compromiso social. Muchos son los pabellones de hospitales, las universidades, los asilos, las escuelas, los centros de refugio que han sido fundados por masones y que son sostenidos por masones en el globo terráqueo entero, ¿no? Entonces, en nuestro caso, nosotras también tenemos nuestros compromisos sociales y nuestros proyectos de volcarnos en beneficio de una sociedad cada vez más justa, cada vez más equitativa, cada vez más inclusiva, cada vez más equilibrada, ¿no?, donde todos podemos en igualdad de condiciones luchar fraternamente, apoyándonos mutuamente por un mundo mejor. Adicionalmente al conocimiento. Así es una actividad. A ese crecimiento espiritual, a ese crecimiento de conciencia. Lo que más también me ha llamado la atención es, por ejemplo, este calendario astrológico que nos has traído, donde es una demostración realmente de todo ese crecimiento que podemos ir conociendo todo lo que son las artes, las ciencias que vamos abriendo. A ver, explícanos un poquito de este calendario, por favor. Bueno, para empezar, te tengo que contar que dentro de las muchas áreas del conocimiento de la masonería, una de ellas es la astrología. La astrología es una ciencia muy seria, muy profunda, que ha sido dominada por los poderosos de todos los tiempos, en todas las culturas, que desafortunadamente, sin embargo, por la falta de claridad, de apertura en la difusión, en los últimos tiempos, de alguna manera se ha confundido o se ha distorsionado para caer a veces casi en el mundo del folclore, de lo folclórico, ¿no? Y se mal cataloga, mal etiqueta al astrólogo como un adivino, ¿no?, como algo poco serio de tomar en cuenta. Lo que yo te digo y lo que nosotros en masonería sabemos, gracias al estudio, es que pretender andar por la vida sin tomar en cuenta la fuerza de las influencias del cosmos, que a veces son buenas y a veces son fatales, es tan poco responsable como mandarte a toda carrera por una vía de alta velocidad sin haber visto siquiera un plano o sin detenerte a mirar las señales del camino, ¿no? ¿Cómo podrías tú tener buenos resultados si no sabes siquiera si el camino que estás tomando es el adecuado o el más corto o el más seguro? Exactamente lo mismo te sucede cuando vives de espaldas a las fuerzas de los astros. Tú a veces dices, y seguramente a muchos de ustedes les ha sucedido, no me van a dejar de dar la razón,
A veces tú dices, si yo soy tan buena, tan empeñosa, tan dedicada, puse lo mejor de mí en este proyecto, ¿por qué no salió bien? ¿Y sabes por qué no salió? Solo porque no te detuviste a analizar, ¿estoy empezándolo en el momento correcto? ¿Estoy haciéndolo, está bien la manera en que lo estoy enfocando? ¿O Júpiter es mi enemigo? ¿O la luna me sugiere que yo debería esperarme 10 días para empezarlo? ¿O Neptuno? ¿O el planeta que rija el tipo de actividad que tú quieres iniciar, ¿no? Y que además ejerza determinada influencia en cada una de nosotros dependiendo de la huella digital que marcó el cosmos en el momento en que nacimos, en cada una de nosotros. Entonces, como es una pena, porque es un dolor, que tanta gente tenga que ver frustradas sus expectativas, que tenga que pasar el dolor de los matrimonios que se rompen, de las empresas que quiebran, ¿no? De los ascensos que no se logran, etc. O sea, un matrimonio donde tal vez no se casó o no unieron en un día, porque no era en un día y en una hora adecuada. En el día y en la hora adecuada. Ojo que estamos hablando de ciencia. Estamos hablando de ciencia, ¿no? Entonces, porque no solamente tiene que ver el día, sino es determinante la hora en que haces cada cosa. Es determinante la hora en que te casas, en que te mudas, en que te trabajas. Mira tú, Hasta que es nace tu determinante el momento en que nacen tus hijos. Tú puedes ser una persona que ha nacido con la mejor estrella y te va maravillosamente en la vida. Y dentro de esa maravilla tienes un feliz matrimonio y recibes con dicha inmensa a tu hijo. Pero resulta que tu hijo ha nacido por azares del destino, porque así lo quiso el cosmos, o en una hora que significaba tu desastre absoluto. Un hijo que nace, por ejemplo, alrededor de la medianoche, con una venda tan tupida en los ojos del padre, que lo condena a perder la brújula totalmente a nivel profesional, empresarial, social, emocional. Y de pronto te encuentras con que este no es el padre de mi hijo, este no es el hombre con el que yo me casé, y él dice, esta no es la empresa o este no es mi jefe, y se le destruye la vida. Y no entiende por qué. Si nosotros supiéramos todos, pudiésemos saber qué tan importante es, por ejemplo, el momento en que nacen nuestros hijos, todos seríamos cuidadosos en buscar la información que nos permite. En este calendario hay libros maravillosos, está por salir a la luz un libro maravilloso que va a presentar nuestro querido hermano, y que tenemos el privilegio de que sea nuestro asesor, Rubén Jumblut, ¿no? Creo que es uno de los cosmobiólogos más prestigiosos en este momento a nivel internacional y que para suerte nuestra es peruano. Y lo va a presentar acá el 8 de febrero en el Boulevard de Asia. Va a ser una ceremonia maravillosa, una presentación maravillosa. Están todos invitados, aprovecho la oportunidad de hablar de esto. Están todos invitados, no se lo pierdan, porque realmente marca la diferencia entre la prosperidad, el equilibrio y la satisfacción, y la vida azarosa con sus declives, sus altas y bajas, que normalmente son más bajas que altas, ¿no? Y con sus pérdidas y dolores. Eso mismo, en otro ámbito no tan completo, no tan profundo como lo de Rubén, pero una guía maravillosa es este calendario que hemos sacado en la Gran Logia Femenina del Perú, en nuestro deseo de aportar para que cada vez sean más las personas que se manejan con mayor conocimiento, con mayor eficiencia en la vida, tomando decisiones, iniciando acciones o inhibiéndose de iniciarlas cuando los astros no son favorables. Este es un calendario único en su género en el mundo entero. Por favor, tú sabes cómo. Anda comentándome un poquito mientras yo lo voy Este calendario, les explico, en este calendario van a encontrar como el ABC del kinder, los signos astrológicos, los periodos que marca cada uno de ellos, los símbolos de cada uno de los planetas, porque es necesario que quien empieza a conectar con este mundo maravilloso de la ciencia del cosmos, empiece a familiarizarse con los símbolos que identifican cada uno de los planetas, y además tiene una información que es muy importante, y es
¿De qué manera influye, para bien o para mal, cada una de las fases de la luna? Ahorita, por ejemplo, estamos en luna llena, ya pasó el pleno de la luna llena, pero estamos en todo caso iniciando hacia la luna menguante, y hay cosas que no es bueno hacer en esta época. Por ejemplo, iniciar una empresa, porque todo lo que empieza cuando la luna está menguando va a decrecer. Por eso a veces tú dices, no entiendo, mira, esos dos restaurantes maravillosos, los dos elegantísimos, los dos regios, uno al lado del otro, uno le va bien y el otro pésimo. Sí, pero uno se inauguró en luna nueva, que es el único momento maravilloso para inaugurar un negocio, o para casarte, o empezar un nuevo trabajo, o mudarte, por ejemplo, y el otro inauguró en luna llena, o peor aún, en luna menguante. Porque eso quiere decir que va a decrecer. ¿Para qué cosa es buena y maravillosa la luna menguante? Por ejemplo, para hacerte iniciar una dieta, porque vas a perder peso. Para operarte, para eliminar una enfermedad, porque vas a terminar de desaparecerla. Entonces, cada fase tiene sus ventajas y sus desventajas. Lo que hace este calendario único en su género es que tiene un sencillísimo código de colores que nos cuenta cuando los planetas están retrogradando. Esto es cuando parece que los planetas estuvieran yendo en reversa, en retroceso. Es solo una ilusión óptica, ¿no? Pero cuando esto sucede, los planetas tienen una influencia particular. Y es indispensable, digo yo, para alguien que se quiere manejar con mayor eficiencia en la vida, saber cuándo los planetas retrogradan, porque por lo general significa un momento donde hay que estar especialmente alertas, porque podrías tener especiales complicaciones. Por ejemplo, cuando Mercurio retrograda, Mercurio en nuestro calendario, ya esta es la parte que explica, está identificada con el color verde. Entonces, el calendario, mes a mes, en las páginas, con estas franjas de colores, nos identifica cuando cada planeta está retrogradando. El 23 de febrero va a empezar una nueva etapa de retrograda de Mercurio. Por ejemplo, cuando Mercurio retrograda, no se te ocurra ir a pedir aumento de sueldo. O sea, no se te ocurra ir por plantear nada nuevo, porque por lo general no te va a ir bien. O sea, cada uno de los planetas significa un tema. Entonces, por ejemplo, Mercurio en este caso es las comunicaciones, Mercurio son las ideas, ¿no? Cuando Mercurio retrograda, no plantees nada, porque por lo general no va a ser aceptado, y si tú haces un trato en esa época, al final, ¿sabes qué? Vamos a renunciar a él, lo vamos a anular, o se va a caer. O sea, no importa el signo que uno sea. No importa el signo que tú seas. En ese momento la Tierra entera está bajo la influencia de este planeta retrogradando. Cuando Mercurio retrograda, ¿qué debes hacer? Haz un espacio para revisar lo que tú quieres, para analizar, para reordenar. Prepárate, porque apenas termine retrograda Mercurio, en este caso que va a ser el 17 de marzo, estás listo para salir con tu propuesta. Porque entonces sí vas con confianza de que vas a ir, una, que lo has tenido tiempo de analizarlo bien, y dos, sin la limitación del planeta que iba a poner en duda a tu interlocutor y que por lo general no te lo iba a aceptar. ¿Para qué te sirve, sin embargo, el proceso, la etapa de retrograda de Mercurio? Para replantear lo que antes no te fue aceptado. Si en otro momento del año tú hiciste un planteamiento que no te fue aceptado, no te preocupes, espérate el retrograda de Mercurio. No te vas a olvidar, porque este calendario te lo marca con una franja de color. Tú vas a ver allí clarito, ahora me toca verde, es Mercurio que está retrogradando, me tengo que preparar a hacer cita para ese día, para ir a replantear mi negociación, porque va a ser aceptada. Esta guía tan clara la tiene este calendario todos los meses, con este código de colores tan sencillo de seguir, que te va mostrando cuando cada uno de los planetas está en una fase de retrogrado, y te va enseñando cómo manejarte con mayor eficiencia. Y por casualidad Venus también aparece. Venus también aparece, y ojo, mira qué interesante que lo menciones, porque Venus va a estar retrogradando a partir del 21 de diciembre. Mucho ojo, amigos y amigas, porque cuando Venus retrograda nos hace dudar de nuestras relaciones sentimentales, afectivas.
La gran mayoría de las infidelidades en el mundo entero empiezan en un retrogrado de Venus. Porque la gente duda cuando es. Entonces, si durante el retrogrado de Venus tienes ganas de darle vuelta a tu marido y decirle hasta aquí llegamos, piénsalo mejor. Porque cuando pase el retrogrado de Venus, de repente vas a decir, ¿qué hice? Porque es la etapa de duda que te ponía Venus. ¿Y dónde podemos, bueno, dos preguntas? ¿Cómo podemos hacer primero para las personas que estamos interesadas en poder participar, en poder ser una de las damas dentro de la logia femenina? ¿Cómo Y hacemos bienvenidas contigo? sean, y ojalá sean muchas ustedes, porque realmente estoy segura que no somos las únicas mujeres maravillosas, que acá somos muchísimas, cada una con habilidades, cada una con talentos especiales, y la masonería femenina, el Perú entero en consecuencia, se beneficiaría mucho de tenerlas a todas con nosotras. Y es muy sencillo, envíenos por favor un email a info@granlogiafemeninadelperú.org. El nombre es largo, pero creímos que era mucho más sencillo recordarlo así: granlogiafemeninadelperú.org. Nos envías un email a info manifestándonos tu interés, envíanos un resumen: quién eres, cuando naciste, número de DNI, dónde vives, estado civil, qué tipo de formación profesional o técnica tienes, qué experiencia laboral, de manera que, y una fotito, ¿no? Una fotito de frente tamaño carnet, preferible a color, porque ahora estamos en un momento donde todo se ve a color, para conocernos mejor y hacer más fácil el encuentro. Nosotros con eso vamos a agendar una entrevista, dependiendo de la cantidad de emails que recibimos, a veces las entrevistas se programan con 3-4 semanas de anticipación, para podernos conocer personalmente y profundizar en ese interés mutuo, porque con toda seguridad todos los intereses son recibidos con gran entusiasmo y fraternal afecto, y ojalá todo vaya bien y pronto puedas estar entre nosotras. Y a ese mismo email nos puedes enviar información diciéndonos que estás interesado en manejarte con mayor efectividad de ahora en adelante en la vida, porque has tomado conocimiento de que puedes tener mejores resultados si te guías por los ciclos positivos de los astros en la vida. Nos puedes enviar un email allí para ponernos de acuerdo. A partir de febrero vamos a estar en Crisol y en Z también, de manera que nos pueden conseguir en las librerías, o comunicándose con nosotros, haces un depósito en nuestra cuenta y te lo hacemos llegar, o te acercas tú a una librería. ¿Y a partir de cuándo está ya en Crisol y Z? A partir de la primera semana de febrero. Ay, o sea, ya ahorita. Ahora mismo, pero es que ya empezó el año y todos los días empieza y hay algo nuevo, interesante que hacer o que empezar, ¿no? Encantada, miren, realmente conocimiento, belleza, feminidad, inteligencia, seguridad. Y si es la gran maestra, todo lo que nosotros podemos aprender. Eres un ejemplo de mujer. Muchas gracias. Encantada de que hayas estado acá, y tenemos que tomar otra fecha para poder tenemos que tomar, un poquito más. definitivamente, te comprometo, es más, te amenazo con venir. Vamos a profundizar en otros temas para seguir impartiendo conocimiento y seguir abriendo los ojos a tantas áreas que nos van a ayudar a ser mujeres cada vez más efectivas y cada vez más exitosas, ¿no? Y antes de despedirme, quiero hacerles recordar que este viernes 8, en el Boulevard de Asia, en el Auditorio RIMAC, nuestro queridísimo amigo Rubén Yubul va a presentar Hijos del Día, Hijos de la Noche. No se lo pueden perder, estaremos allí de todas maneras, seguramente tú también, porque tenemos a Nora y a Rodríguez. Y si somos mujeres inteligentes, no queremos andar por la vida poniéndonos solitas las piedras en el camino solo por hacer las cosas así, ¿no es cierto? Entonces, qué mejor oportunidad, aquí vamos a estar, nosotras también, para podernos conocer y poder compartir un poco más, además de tener el libro tan maravilloso. Se los digo, yo lo he aplicado en mi vida. Yo no doy un paso sin esta guía de Rubén, sin esta guía astrológica, que es lo que ha transformado mi vida de manera radical, y ustedes también lo pueden hacer. Bueno, ya saben, en todo caso, entonces el próximo 8 de febrero, el próximo viernes, en el Salón de RIMAC, que es RIMAC, en el Boulevard de Asia. En el Boulevard de Asia va a ser la presentación, el último libro de Rubén. Así es. Así que ahí nos vemos seguro. Y un beso grandote para Rubén y para Nora si nos están viendo. En especial para Espero Nora, que sí. que realmente yo le tengo un cariño especial.
Sí, a los dos maravillosos amigos y extraordinario y un orgullo para el Perú tener un astrólogo de este nivel. Así es, maravilloso. Bueno, muchísimas gracias. Ya saben, pueden ingresar a la página web www.granlogiafemeninadelperú.org. Yo creo que ya toda la información está colgada en el Facebook. Y si tienes un Facebook, nos puedes seguir en el Facebook Gran Logia Femenina del Perú también. Va a ser un placer. Ya saben, entonces en el Facebook también se pueden encontrar. Muchísimas gracias. Amelita, un placer, estamos hablando. Gracias, hasta luego. Está lindo, ¿no? Ese es de música que todavía no tiene la voz. Acá por todo. Tengo que comprar unos 40 soles. Pero esto de acá, a nosotros nos ayuda. Ay, así gracias por tu tiempo de haber venido. Bueno, ¿qué tal? Ya estamos de regreso aquí a Café Esotérico. Soy Pamela Ruiz y estoy acompañada ahora de Jimena Bernales, que vamos a hablar un poquito de constelaciones familiares. Así es. Pero mi jovencita. Gracias. ¿Sí? ¿Y cómo así ingresas a este mundo holístico, Jimena? Bueno, yo estudié primero psicología. No tan joven, digamos, empecé después de un par de años del colegio a hacer otras cosas. Pero luego en mi vida, como en muchas vidas, hay una crisis, ¿no? Y entonces empecé a buscar otras cosas. Y conocí las terapias energéticas. Y ahí me recomendaron estudiar constelaciones familiares o conocer constelaciones familiares. Y yo en Alemania había escuchado de las constelaciones familiares, ahí donde estudié, pero en esa época, digamos que había toda una controversia con constelaciones familiares porque es algo que se desprende de la parte psicológica, pero ya viene a fusionarse con lo que es ciencia de atención consciente, meditación, lo que se llama fenomenológico, ¿no? Un poquito complicado, pero en todo caso es algo que se desprende del trabajo cognitivo, ¿no? Del pensamiento. Y entonces dije, bueno, pero igual vamos a verlo, ¿no? Y lo fui a ver y me encantó, y ahí fue que quise estudiar constelaciones familiares. ¿Y qué pasó? Porque yo imagino de que las constelaciones familiares es como una teatralización, ¿se puede decir así? ¿Sí? ¿Sí? De las situaciones que uno puede estar viviendo en algún momento. Sí, hay algo ¿Y qué nos importante. puede ayudar a nosotros a poder nuevamente encontrar ese equilibrio, esa armonía? Sí. Es como una teatralización, digamos. Sin embargo, no es de aquello que nosotros a simple vista pudiéramos ver, ¿no? Por ejemplo, una mamá puede venir y decir, mi hijo está muy inquieto, ¿no? Se porta mal, incluso es agresivo. Y eso es, digamos, lo que vemos por fuera. Pero hay una parte inconsciente, que es qué está pasando a nivel inconsciente para que se genere ese comportamiento. Y, por ejemplo, si hiciéramos una constelación, podría salir que la madre está teniendo un duelo, por ejemplo, de alguna pérdida de un padre o de una madre o de su pareja o alguna pérdida de algún hijo, ¿no? Y que ese niño lo que está queriendo es ayudar a la mamá a que no se vaya en su pena, digamos por decirlo de manera un poco extrema, a que no se muera, ¿no? Porque el duelo en parte es como una sensación de irse, ¿no? De morirse con la persona amada que se ha ido. Y entonces ahí comprendemos que el comportamiento externo, digamos la teatralización externa que vemos día a día, si vemos esta teatralización inconsciente, interna, que a simple vista no viéramos, ahí entendemos el comportamiento del niño. El niño lo que está tratando es, con su hiperactividad, sacar a la madre de esa depresión, que la madre seguramente le está llevando bastante bien, pero que al niño angustia, ¿no? Entonces la madre, digamos que probablemente podría llevar esa situación bastante bien, pero los niños son más sensibles y necesitan apoyo, ¿no? O también podría darse que la madre en principio pudiera recibir ayuda, apoyo de familia, social o de un médico, ¿no? Y que si no lo recibe ahora, quizá más adelante pues le sale una depresión más fuerte, ¿no? O sea, realmente
pequeños detalles que a lo mejor nosotros lo hemos perdido en el, digamos, inconsciente o en el subconsciente, Sí. y que realmente está atrasando algo o que está ocasionando algo en nuestra vida que realmente nos está poniendo en un momento triste, de tristeza, de depresión, Sí. y no sabemos por qué estamos jalando ese tema. Sí, digamos que en principio se puede, o sea, a veces se puede decir que son pequeños detalles, pero ¿qué pasa? A la hora que conectamos con eso nos damos cuenta que sí son importantes, ¿no? Por ejemplo, siguiendo con el mismo ejemplo, esta mamá que viene muy preocupada por su hijo, tenemos muchas ocupaciones y preocupaciones también en el diario, y a veces hay cosas internas que están desgastando mucha energía y mucho deseo de vivir, mucha vitalidad, mucha alegría, pero ya nos hemos acostumbrado a eso, no nos damos cuenta. Y de pronto en esta constelación que nos estamos imaginando, la mamá de pronto podría conectar con un dolor muy fuerte y realmente recién empezar a recibir apoyo de su pareja, apoyarse ella misma como adulta, dándose espacios, ¿no? De su familia, etc. Y entonces algo que a primera aparentemente no era muy importante, resultaba ser vital. Pero a veces recién lo vemos cuando eso se externaliza. En este caso los niños muchas veces se expresan con mucha sensibilidad. Pero igual podría ser que esta persona, esta madre, venga porque de pronto se obstaculizan muchas cosas. Nuevamente sería algo externo que la llevaría a descubrir mediante una constelación o a hacerse consciente, digamos, de algo emocional interno que sí está siendo en el fondo importante. Jimena, cuando tú estudiaste constelaciones familiares, ¿fue en Alemania? No, en Alemania se desarrollaron las constelaciones y yo estuve en el momento en que las constelaciones familiares empezaban a hacerse muy famosas, ¿no? Y generaron controversia porque es un nuevo paradigma, ¿no? Es un gran cambio, ¿no? Antes las constelaciones familiares se desprenden de la rama sistémica, así como hay la rama psicoanalítica, hay la rama sistémica. ¿Cuál es la rama sistémica y la rama psicoanalítica? La psicoanalítica, que pongo por poner un ejemplo que es la que más puede sonar, es una de las más antiguas, representada por Freud. ¿Sí? Hasta ahí más o menos que nos da una idea. ¿Qué es más clínica? Sí, es clínica. Y luego la sistémica es una de las últimas, fusión de muchas disciplinas, siempre se basa también en los principios básicos que heredamos del psicoanálisis. Y no es solo clínica, sino se ha aplicado en muchas ramas, desde la parte pedagógica hasta la parte política, por ejemplo, o el coaching, ¿no? En empresas. Pero sigue siendo de pensamiento psicológico, ¿no? Psicológico. Y las constelaciones se realizan gracias a que el maestro Bert Hellinger, el que desarrolló estas constelaciones, no solamente fue terapeuta, sino además fue jesuita y casi 20 años él se forma personalmente con la meditación, es decir, él se vuelve una persona mucho más perceptiva, Y Bert Hellinger además estuvo en África y conoció muchos rituales ancestrales de reconciliación social, como se puede decir, por ejemplo, aquí en la ayahuasca, o incluso más ancestrales, bueno, no más ancestrales, pero en la ayahuasca, o como decir acá nuestros ritos, ¿no? De sanación, que muchas veces que no tienen que ver con psicología, sino más bien con simbología inconsciente, intuitiva, pero que tienen que ver con conexión de nuestra sabiduría interna. Entonces Bert Hellinger estaba en contacto tanto con la meditación como con estos rituales, esta sabiduría ancestral. Y entonces él desarrolla las constelaciones, junto también con el enfoque sistémico o la terapia sistémica. Pero ya no es psicológico, sino se llama fenomenológico. ¿Por qué? Porque uno logra, mediante la práctica de atención consciente y las constelaciones, observar un fenómeno que a simple vista no viéramos. En el ejemplo que pusimos, la madre que viene está viendo lo que se ve externamente, ¿no? En el teatro de la vida, ¿no? El hijo, por ejemplo, está malcriado, entre comillas, hiperactivo.
y gracias a las constelaciones podemos centrarnos y ver el fenómeno inconsciente que está generando eso para poder desde ahí apoyar a solucionar. Es algo complementario porque pues a veces se necesita también un apoyo psicológico cuando se trata, por ejemplo, de un duelo, pero ayuda a conectar con esa parte inconsciente que a veces tiene muy guardado un dolor y no logra soltarse y dejarlo pasar, por ejemplo. Te preguntaba de tu estadía en Alemania, Sí, porque sí me interesaría que me contaras un poquito cuál es el enfoque sí. en Alemania, que Sí. normalmente tenemos una idea que es un país un poco más frío, y Ajá. de cómo están enfocando todo este mundo holístico. Sí, sí. Bueno, del mundo La holístico, fenomenología, ya sí, lo así. sí, del mundo holístico no te podría decir porque no conozco, pero sí de la fenomenología en las constelaciones familiares. Pues se han expandido mucho, evidentemente hay, digamos, una parte de, por ejemplo, la sociedad sistémica que ha decidido quedarse solamente con la parte psicológica, ¿no? Pero hay toda otra parte y podríamos decir que se ha dividido en la mitad, ¿no? Como que pues, se dispersan también ¿cómo se dice? Las ramas, las escuelas, ¿no? Y otra mitad, por decir así, que sí se ha seguido este desarrollo fenomenológico y lo ha integrado al trabajo terapéutico, ¿no? Y cada vez más, sí, porque también, digamos, al comienzo era muy nuevo, entonces parecía que no fuera integrable con todo lo anterior, pero no es así, es integrable y es complementario. Y quizá ahí sea una linda oportunidad para aclarar que desde mi visión y mi perspectiva es algo realmente complementario, porque a veces hay la expectativa de que sea una panacea o algo mágico que en una sesión lo soluciona. Han habido casos así, siempre se dan, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona sobre todo viene con una crisis muy fuerte, las crisis también nos activan muchos recursos, porque les ponen a veces entre la vida y la muerte. Son situaciones así como que hay gente que de pronto en una crisis logra levantar un auto, ¿no? Entonces en esas situaciones a veces una constelación basta, pero no es porque la constelación sea eso, sino porque toda la crisis ha ayudado a que esa persona despierte muchos recursos y esté muy perceptiva, ¿no? Es algo complementario, muy potente, sin embargo generalmente complementario. O sea, tú aquí mismo lo que estás haciendo es unir la psicología Sí. con las constelaciones familiares. Sí, digamos que mi trabajo es principalmente el enfoque sistémico. El enfoque sistémico desde el comienzo me divirtió mucho, que fue algo, siempre me ha guiado mucho poder disfrutar lo que hago, ¿no? Y entonces el enfoque sistémico habla, por ejemplo, de que la depresión no hay que sacarla tan rápido, no hay que luchar contra ella ni eliminarla, hay que ver para qué nos sirve, ¿no? Entonces es un poquito esa irreverencia frente a ciertas formas antiguas de ver, ¿no? Lo bueno y lo malo. Y no se analiza lo bueno o lo malo de una conducta, sino su función, para qué sirve. Me pregunto cómo le puede servir una depresión. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo me deprimo? ¿Cómo reacciona mi familia? En un Se caso preocupa. ideal. Exacto. Y después de preocuparse en un caso ideal, ¿qué podría pasar? Podría pasar que busca apoyarme, ¿no? Cuando estamos tristes, normalmente necesitamos apoyo social. Para irnos a las emociones, que es más fácil, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, miedo, a veces luchamos contra el miedo, pero el miedo nos sirve para enfocarnos y estar atentos a peligros a los que quizá necesitemos retirarnos de, porque sea demasiado, o prepararnos para poder atravesar ese puente, por ejemplo, ¿no? Entonces sirve. Evidentemente también hay emociones que son demasiado para uno, a veces hay cosas demasiado grandes que estamos cargando, pero en general las emociones todas nos sirven. El miedo, la cólera sirve para poner límites, ¿no? Si por ejemplo yo ahora no te dejara hacer ninguna pregunta, en algún momento tú te pondrías incómoda. ¿Sí? Tú te pondrías incómoda. A ver, un momentito, creo que aquí se baja. A ver. En algún momento, Sí.
¿Aló? Sí. En algún momento te pondrías incómoda, lo que está empezando a surgir es un fastidio que si lo dejamos pasar mucho se va en cólera. Pero esa emoción va a servir, si tú le puedes dar la bienvenida y ver para qué funciona, para encontrar la manera de repente hasta con humor decirme, Jimena, te quisiera hacer una pregunta que de repente también te va a interesar. ¿Sí? Entonces, eso me gustó mucho del enfoque sistémico cuando lo escuché, porque me hizo como un tilín. Yo ya estoy harta de luchar con algunas emociones o con algunas situaciones. ¿Para qué me han servido? Y que eso me lleve a una solución, a mí me pareció genial. Claro, porque por lo que te escucho, entonces podríamos transmutar, llamémoslo así, emociones negativas a positivas. Exacto. Porque, claro, o sea, hay emociones positivas que se pueden volver negativas, como por ejemplo el amor puede ser una emoción positiva, pero si es que uno ama demasiado se puede convertir en una obsesión que se convierte en algo negativo. Exacto. Y algo negativo, por ejemplo, podría ser la envidia, se me viene a la cabeza. Sí. Pero si esa envidia me va a servir para poder ser yo mejor, o para yo crecer más, Exacto. porque yo también quiero el carro del otro lado. Exacto. Ese es un lindo ejemplo. Entonces estoy transmutándolo, Sí. y voy a crecer como persona. Sí. Si es que lo sé transmutar. Exactamente. Sí, además es un ejemplo precioso porque la envidia es una de las emociones más criticadas, ¿no? Socialmente. ¡Qué horror! Vas a sentir envidia, ¿no? Y te hace sentir mal. Sí, claro. Pero Porque no cuando... hay envidia buena. Toda envidia es envidia mala. Claro. Aunque a veces ya se habla de, ¿qué envidia? Es una envidia sana, entre paréntesis, ponemos a veces, ¿no? No existe, pero en fin, pero si esa envidia te puede hacer crecer como competencia, llamémoslo así, bienvenido sea, si lo sabes canalizar. Claro. Digamos, una envidia que me lleva a darme cuenta qué es lo que yo también quiero y a preguntarme, ¿realmente lo quiero o no lo quiero? Y si realmente lo quiero, ¿cómo lo puedo lograr? Entonces estoy utilizando un impulso, una emoción para que me sirva, para que funcione para algo que sirva a la vida, ¿no? Y ahí es donde se junta el enfoque sistémico con constelaciones familiares, que es más radical, porque en la meditación pasa igual. No dividimos entre bueno y malo, porque si no empezamos a rechazar lo malo, entre comillas, o a tratar de retener lo bueno y ya no fluye la meditación, ¿no? Entonces en constelaciones familiares también se dice que soltamos la idea de que, por ejemplo, alguien sea bueno o malo, ¿no? Que la fuerza de vida, el amor incondicional, incluya a todos, desde una Madre Teresa de Calcuta hasta Hitler. Y cómo eso es un misterio, pero lo experimentamos, cómo disponernos con esa humildad, a esa apertura, ¿no? Humildad porque no nos toca juzgar, nos abre información que nos ayudan a sanar, tanto individual como socialmente. El medio más cercano a lo individual es la familia o la pareja, ¿no? Porque a veces me viene a la mente, claro, ese tema de juzgar es algo que la mayoría pecamos. Sí, siempre. ¿No? Porque nosotros tenemos tal Nos vez sirve en el día a día. Claro, tenemos nuestro enfoque, qué es lo bueno, qué es lo malo, y eso nos puede llevar a juzgar. Exacto. Pero también nos puede llevar a tener un tema de culpabilidad. Sí. Y la culpabilidad, ¿cuántas veces también no nos deja avanzar? Sí. Ahí hay algo importante quizá que, por ejemplo, diferenciar. En las sociedades antiguas, esta concepción de que nadie es bueno ni nadie es malo, de repente estaba absolutamente inserta en todas las esferas de la sociedad. Ya a nadie se le ocurría, entre comillas, juzgar. Pero nuestra sociedad es distinta. Es una sociedad dualista, dividida entre lo bueno y entre lo malo, ¿no? Seccionada, muy organizada, en una manera, entre comillas, occidental. Y entonces, si bien en constelaciones familiares, si estamos viendo un daño, por ejemplo, que se ha hecho, ¿no? Alguien ha sufrido por algo, soltamos la idea de que alguien sea bueno o sea malo, somos conscientes de que si yo estoy haciendo la constelación y estoy soltando esa idea, si mi profesión, si mi segunda profesión fuera ser jueza, ahí sí me tocaría juzgar y sí me tocaría castigar a alguien. Es decir, no es el juzgar en sí el que está mal, sino es el contexto en el que soltamos el juicio, y ahí viene lo que dice de la culpa, ¿no? La culpa no nos deja avanzar porque es como que estamos
atracados en una fase del duelo. La culpa se crea psicológicamente cuando ha habido mucho dolor, por ejemplo después de la guerra con Chile. Entonces los chilenos odiaron a los peruanos y los peruanos a los chilenos. Y ese odio, ¿no?, de sentir la culpa en el otro, impulsó seguramente a ambos países a salir adelante y que no se genere una depresión general en ambos países por todas esas muertes, todo ese dolor que hubo. Pero eso es una fase. Luego, cada generación ha ido soltando esa emoción entre países, ¿no? Entonces, a veces estamos atracados en la culpa, porque estamos atracados en un dolor, en un duelo. Porque a veces nos hacen sentir culpables también. Sí. O eso es manipulación. Sí, a mí me gusta para reducir un poquito la complejidad, a veces partir de que todos somos nosotros. Si alguien me está haciendo culpable es porque yo me estoy sintiendo culpable de él. O porque yo le estoy permitiendo. Exacto. ¿No? Entonces, si lo reducimos a que yo estoy haciendo todo y en este momento la vida me está mostrando a alguien que me está haciendo sentir culpable, entonces quiere decir que de alguna manera yo me estoy relacionando con sentirme culpable, ¿no? Y O sea, pues, es una opción que nosotros tenemos, que podemos escoger si queremos regalarle nuestras emociones a una tercera persona. Es que, por ejemplo, Sí. cuando se viene la clásica, ahorita por ejemplo he tenido un caso, ¿no? De que una paciente vino porque se sentía culpable porque justo días antes que fallezca su papá le había dicho que no le caía el nombre que tenía. sí, Entonces, muere el papá sí, de una manera improvisada, un ataque al corazón, y ella se ha quedado con esa culpabilidad y que ya no quiere saber si continuar o no con el novio. sí, qué lindo ejemplo. Digamos, para insertarlo un poquito en las tomas de conciencia que nos regalan las constelaciones familiares o nos permiten las constelaciones familiares, muchas veces pasa que tenemos dentro como un niño interior que quiere hacer feliz a los demás, ¿no? A nuestros padres, por ejemplo. Entonces, si un padre nos dice eso, entramos en un conflicto, ¿no? ¿Hago feliz a mi padre con lo que él espera de mí o soy feliz yo con lo que yo espero de mí? Pero nuevamente, si lo reducimos a que lo que está afuera también está dentro mío, podría ser que viéramos en una constelación familiar que dentro de mi árbol genealógico ya ha habido este conflicto de ser feliz en una pareja. Y vamos a volver a algo que está mucho más atrás, que son las guerras, ¿no? Las guerras lo que generan es un quiebre interior, nos parten en dos. Y cuando estamos con una pareja, nuestra pareja se vuelve un espejo muy potente de nosotros. Y si ese quiebre interior en dos, por decir así, en culpable y en inocente, o en víctima y victimario, no lo vemos, se va a mostrar en la pareja. Entonces vamos a estar como divididos por una guerra, ¿sí? De una forma muy sutil. En la generación de los tatarabuelos puede haber habido cierta violencia. En las generaciones después, sufrimiento, sin tanta violencia, pero sí como una resignación, y las mujeres eran las buenísimas y los hombres los desgraciadillos, ¿no? Y después han habido los divorcios, y así las relaciones están cada vez evolucionando a una manera más pacífica, ¿no? Que probablemente tiene que ver con lo que se llaman duelos sociales, como son las guerras, que no se superan en una generación. Y de eso habla, por ejemplo, libros de sabiduría como la Biblia, ¿no? Ciertas cosas durarán hasta generaciones, no porque sea una maldición, sino porque el impacto es tan fuerte que la materia no logra procesarlo en una relación. Dime, entonces por eso que a lo mejor es tan complicado decir no. Sí. Porque, claro, yo siempre digo, cuando yo digo sí, todo el mundo se pone feliz. Exacto. Nadie me pregunta por qué digo sí. Sí. Pero si digo no, Ay, soy la mala en la película. Hasta me dejan de hablar y decir que no en ese momento me cuadra que por qué dije que no. Sí. Sí. Ahí podemos usar el contexto que es complementario a constelaciones, que es la contención. La terapia de contención
es una ayuda para procesar emocionalmente, justamente estar atracados en ciertas emociones tempranas. Entonces, ¿qué pasa? Y ahí vamos a ver la emoción de la rabia. La emoción de la rabia la necesitamos entre los 2 y 3 años para soltar la fusión con la madre. Pero es nuevamente esta rabia que suena muy extrema, pero la habíamos puesto en este ejemplo de si yo ahorita no te dejo hablar, tú te vas a sentir incómoda, es como una semillita de fastidio, de molestia, pero si la puedes utilizar va a servir para co-crear nuestra relación donde tú puedas poner tus límites, puedes decir lo que quieres, lo que no quieres, y si yo sé manejar mi fastidio, igual, entonces nos va a servir esa rabia. Pero ¿qué pasa cuando de niños, en generaciones anteriores, por ejemplo, no hemos podido hacer pataletas porque teníamos la sensación de que nuestra madre no podía manejar la rabia? Y si nosotros soltábamos pataletas, nos podían dejar de querer, lo que es para el niño un temor de muerte, ¿no? Es un pánico. Entonces pasa que de pronto, si yo quiero decir un no, y no lo sé percibir cuando la emoción está muy temprana y que me serviría de una manera suave, pero no la percibo porque le tengo ese temor temprano, ¿no? Y recién ya la siento cuando todo mi cuerpo me muestra la rabia, pero ya ahí también voy a sentir el temor que tampoco he estado sintiendo de no poder decir no, ¿no? Entonces, todo esto se enmarca también en que probablemente esa madre ha estado teniendo un duelo muy grande en el que también se atracó en su fase de rabia, ¿sí? Y entonces si el niño hacía una pataleta, a la madre le podía traer la rabia de su duelo, ¿no? Y a veces ha sido necesario contener esa rabia en una generación, pero la siguiente generación ya no le toca ser la mujer sumisa, tampoco la mujer necesariamente feminista, que ya no se acepta relaciones con los hombres, sino natural, ni sumisa ni absolutamente autónoma, sino más natural, y poder usar esa rabia. Pero no nos permitimos usar esa rabia porque queremos ser como nuestra madre o padre hubiera querido que seamos para ser queridos. A pesar de que ahora el nivel de rabia es menor y ya lo podemos utilizar, ya no hay que contenerlo, ¿no? Entonces lo que está detrás de decir no es el temor a la muerte, a no pertenecer. Y ahí está lo lindo de constelaciones familiares, que es que todos pertenecen. Hitler y la Madre Teresa de Calcuta. Entonces, en este contexto de este momento de vida, de universo, etc., nos es posible como seres humanos mirar esa premisa y ver cuánta posibilidad de sanación, de salud trae. No para competir con el ámbito judicial, que también se necesita en la sociedad, pero para sanar. Entonces, si por ejemplo viene una persona que ha tenido un accidente de carro, esa persona estuvo manejando y es culpable, entre comillas, de una muerte, pues probablemente esa persona va a tener que cumplir una pena judicial, pero sin embargo para sanar su culpa le va a hacer bien procesar eso. Por ejemplo, ¿no? Con un trabajo común de constelaciones familiares. Y los zulúes, donde estuvo Bert Hellinger, sabían que superar esta culpa de, por ejemplo, quien daña a alguien con un accidente de tráfico, es necesario también para la víctima, porque si no, esa culpa queda en el sistema, porque como somos uno, la persona que ha fallecido y que aparentemente por su muerte otro está sintiendo culpa, se queda ligada a esa culpa, porque la conciencia más profunda sabe que todo nos afecta a todos. Entonces la conciencia más profunda de esa persona que ya falleció también se ve afectada por la culpa de la persona que generó este accidente. Y se queda allí. Sí, como información en la conciencia. Y digamos, si vemos que todo está dentro de nosotros, sería como un juego en el que hay una conciencia única, donde estas dos partes nos están enseñando que todos somos uno. Y mientras que logremos organizarnos hasta ahí, no sé si alguna vez será,
pues nos sirve también y es necesario el Poder Judicial y lo que O sea, la base es que todos somos uno. sí. Por eso de la teatralización, Sí. o sea, porque uno puede, de una u otra manera, de una manera mágica, digámoslo así, Sí. las personas que participan Ujú. van jalando esa información del uno. Exacto. Algo así, digamos, tan allá, ya no lo sigo, pero sí, pues me suena como tú lo dices. Ajá. Qué interesante. Bueno, y Jimena, ¿y acá en Lima qué tratamientos estás haciendo? Aparte de las constelaciones familiares. Yo trabajo con el enfoque sistémico y uso las constelaciones, integro las constelaciones familiares y la terapia de contención, que es el complemento de constelaciones familiares. Y bueno, otras cosas que voy estudiando en el camino, ¿no? La meditación también es algo que me acompaña mucho en el trabajo y que personalmente también, aunque no siempre lo puedo seguir con la disciplina que quisiera, pero digamos que es algo que acompaña mi trabajo también, sí. ¿Y dónde te ubicamos? A mí es fácil ubicarme en el Facebook, Jimena Bernales Pacheco. Ahí está mi teléfono y mi mail, y tengo también una página en Facebook pequeña que se llama Refrescando Nuestra Vitalidad Natural, también en Facebook. Podemos repetir la información porque Joana la va a subir en el Facebook de la radio. Okay. Entonces, en el Facebook te buscamos, ya sea como Jimena Bernales Pacheco, Sí. o con la página que sería... Refrescando Nuestra Vitalidad Natural. ¿Y por qué pusiste refrescando nuestra vitalidad natural? Porque me gusta mucho esta idea de que somos salud y que no necesitamos que nadie nos la dé. Y también me gustó reemplazar la palabra salud por algo más general. Y vitalidad es una palabra que tiene que ver con salud, pero que ya nos saca de salud o enfermedad, ¿no? Sí, eso fue lo que me nació. Sí, estaba entre refrescando o de vuelta, pero de vuelta me parecía muy tajante porque son ciclos, ¿no? De repente estoy 5 años bien y de pronto necesito volver a refrescar esa vitalidad y ya no puedo sola, o ya no puedo solo entre mi pareja o mi familia y yo, sino busco apoyo de amigos o busco apoyo de un profesional. Sí. Realmente para una conferencia, refrescando nuestra vitalidad, nuestra salud. Refrescando nuestra vitalidad natural. Sí. Realmente. Muy bien pensado. Bueno, eso me surgió un poco después de una época que estaba meditando con unas meditaciones de Osho, que es muy dulce, muy divertido, muy alegre, ¿no? Sí. Sí, a mí me encanta leer a Osho. Sí. Siempre hay muy varios irreverente. pensamientos realmente que me han hecho cambiar mi enfoque de vida. Ajá. En algunos términos. Bueno, Jimena, muchísimas gracias por haber Gracias estado a ti, aquí Pamela. realmente, y espero que puedas volver a regresar. Gracias, muy amable. Pues subimos toda la información en el Facebook y bueno, y por nuestro lado ya nos estamos retirando hasta el día de mañana aquí en Café Esotérico. Por supuesto, la repetición del programa del día es a las 9 de la noche, estamos repitiendo el programa y las personas que desean verlo, lo subimos a YouTube más o menos en una semana para que puedan repetirlo. Ok, Genial, gracias. muchísimas gracias, hasta luego. Gracias. Gracias.